En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos auditores. Damos inicio a nuestro programa Revelando de los días martes, martes 25 de abril, el último martes de este mes. Este programa es auspiciado por ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, y cuenta con la participación de Pilar Soberao, abogado, Eugenio Guerrero, periodista, y quien les habla, Patricia Schiavetti, también abogado. Quiero señalarles a ustedes que las opiniones que habremos de vertir en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la opinión ni de ASOFAR ni de Radio Portales, nuestra radio que nos acoge todos los martes con sus radiooperadores, Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar, junto con nuestro DJ Enzo Alvarado, periodista. Quiero partir el programa saludando de manera anticipada al Cuerpo de Carabineros de Chile, a toda su dotación, a todos sus integrantes y familia de los carabineros de Arica, Magallanes, ya que el próximo día, jueves 27, se celebrará un aniversario más de Carabineros en un momento difícil para la institución, teniendo presente que el día 27 de abril de 1927, siendo vicepresidente de la República el general Carlos Ibáñez del Campo, se unificó la Dirección General de Policía con el Cuerpo de Carabineros, dando nacimiento al actual Cuerpo de Carabineros de Chile. Queremos, con motivo del aniversario de Carabineros, invitarlos, ¿no es verdad?, a todos los chilenos de corazón para que el día jueves 27 de abril, a las 17:15 horas, es decir, a las 5:15 de la tarde, nos juntemos en el monumento al Teniente Merino, en 5 Norte con San Martín, y marchemos en apoyo a Carabineros de Chile. Les instamos a que traigan su bandera y que llamen a todos los chilenos de corazón que deseen apoyar a esta institución que tanto se merece, ¿no es verdad?, nuestro afecto y nuestra cercanía. Igualmente, quiero saludar a la especialidad de Justicia Naval de la Armada, de la cual tuve el honor yo de pertenecer por más de 30 años, y saludarlos también a sus integrantes de Arica, Magallanes, en una especialidad tan importante como la que administra justicia, asesora al mando y labor esencial, ¿no es verdad?, del Fondo Verde que tanto bien le hace a la institución en estas tareas de asesoría y de trabajo institucional. Así que también este saludo para el Día de la Justicia Naval, que hoy día 25 de marzo se celebra. Así que
Estos dos motivos importantes, uno el día del aniversario de Carabineros y lo segundo el día del aniversario de la especialidad de justicia naval. Eh, Estimado Eugenio, buenos días, buenas tardes, porque este programa hacemos presente que es grabado y va en la tarde en Radio Portales. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola Patricio, muy bien, un gusto verte y conversar. Bueno, saludos también a Enzo que está en los controles y bueno, como siempre, un gusto poder compartir en cada martes estas conversaciones muy importantes sobre la política, la economía y tanta cosa que tenemos que conversar. Sí, yo quería partir, Eugenio, a propósito de lo que tú estás señalando, con este llamado de atención de esta minuta de Chile Vamos en la comisión de expertos que comparó, ¿no es verdad?, las enmiendas presentadas por los partidos de gobierno al trabajo constitucional que está haciendo la comisión de expertos. En un documento de 5 páginas acusan que las enmiendas presentadas por el oficialismo están basadas en el proyecto de nueva constitución que se rechazó en septiembre por la ciudadanía, en un rechazo, ¿no es verdad?, contundente del 62%. Y debemos manifestar nuestra inquietud porque pretenden, ¿no es verdad?, en estas 900 enmiendas, entre otras cosas, eliminar la libertad para adquirir toda clase de bienes y la propiedad sobre bienes corporales e incorporales. También quieren introducirle modificaciones, lo que dice relación con el derecho de los padres de escoger la educación de sus hijos. En materia previsional aseguran que se elimina la reserva legal en materia de seguridad social, permitiendo que sea el Estado en vez del legislador quien regule esta materia. Además, se destacan otras normas sobre derecho al trabajo, aguas, medio ambiente y derechos sexuales y reproductivos, Poder Judicial, Banco Central, pueblos originarios, entre otros. Eh, Esto que yo estoy señalando debe llamar a la inquietud de la ciudadanía para que el día 6 de septiembre, septiembre, estoy diciendo de mayo próximo, ¿no es verdad?, concurran a votar, porque interesa, ¿no es verdad?, que sean los constituyentes que la ciudadanía decía, que sean los que escriban definitivamente la Constitución y no nos pase, ¿no es verdad?, lo que pasó con el proceso pasado. Yo creo que es una mala alternativa, ¿no es verdad?, votar nulo y debe, ¿no es verdad?, el ciudadano concurrir a votar, por lo demás el voto es obligatorio, para que elija, ¿no es verdad?, al redactor más cercano a su idea, de manera de que, en definitiva, la Constitución no vuelva a sufrir, ¿no es verdad?, o no vuelva a escribirse de manera contraria a lo que son la opinión mayoritaria de los chilenos en cuanto a su contenido. Eugenio. Mira, estoy de acuerdo contigo, mira, hay ciertas cosas que me llaman la atención sobre esta minuta, porque esta minuta lo que hace es alertar las pretensiones que nosotros veníamos advirtiendo de hace algún tiempo. Obviamente no se iban a quedar tranquilos, y más por la actitud soberbia con la que reciben la derrota. Para ellos no fue una derrota con base a que un pueblo informado realmente y categóricamente convencido tomó la mejor decisión, sino que por el contrario, la visión de ellos es que un pueblo ignorante que fue sometido a una campaña de fake news terminó siendo enajenado, alienado, con una campaña de desprestigio y de mentira, y que con base en ello no habrían tomado la decisión correcta. Entonces, por ende, Boric y en este caso y su élite serían unos jóvenes muy adelantados para la época y entenderlos sería muy complicado para este pueblo que sí les sirve para unas cosas cuando votan por ellos, pero cuando rechazan lo que ellos proponen, y más lo delirante que fue la anterior constitución, entonces ya ese pueblo sí tiene defectos, ¿no? Entonces, qué es lo que ocurre? Uno ve que eso es una consecuencia de esto. O sea, al no asumir la derrota y tampoco hacer un mea culpa sobre ella, sino que por el contrario, más bien evidenciar que estaban demasiado adelantados, entonces dicen, bueno, ya que estamos muy adelantados y ellos no supieron entenderlo, entonces vamos a tratar de recurrir a una estratagema o vamos a tratar de aprovechar o sea, la comisión de expertos para tratar de revivir
ciertas propuestas. Y lo que yo pienso, Patricio, es que aquí se han confundido varias cosas. Por ejemplo, el concepto de autoridad con el de legitimidad, ¿cierto? Porque ellos lideraron teniendo cierta autoridad y teniendo legitimidad dentro, más que nada, de su grupúsculo, un proyecto de refundación delirante como el que nos presentaron el año pasado y que fue categóricamente rechazado, ¿no? Pero ellos con esa derrota colosal, transversal, en todos los estratos sociales, en el campo, la ciudad, en todas las edades, fueron derrotados, prácticamente ganaron en, si más no me equivoco, en 5 comunas, de todas las comunas de Chile. Ellos no tendrían entonces la legitimidad para tratar de convencernos o convencer al pueblo de Chile de que las enmiendas que ellos están incorporando serían buenas. Entonces hay que tener acá ojo, y tú lo has dicho muy bien, hay que salir a votar y enterarse, porque no estamos exentos del peligro. Mira, ayer conversaba con Rocío Cantuarias, por ejemplo, ex convencional y miembro de la Fundación para el Progreso, y ella decía, bueno, el proceso de reforma, el proceso constituyente anterior también tenía límites. Ojo, no tenía tantos límites como el de ahora, pero tenía límites. Y ellos supieron cómo saltarse esos límites. Incluso en el momento que se rechaza y se dice, bueno, si es rechazada la propuesta de nueva constitución, entonces queda la constitución vigente en ejercicio, ¿cierto? Bueno, esto también se saltó. O sea, cualquier norma desde los inicios, ¿cómo olvidar Patricio Fernando Atlas diciendo, bueno, no es técnicamente cierto de que nosotros podríamos salirnos de los convenios internacionales suscritos por Chile, porque podríamos hacerlo pagando una indemnización? O sea, ellos le buscaron la vuelta a todo, sin importarle incluso ir a tribunales internacionales, haciendo que Chile quedara aún más desprestigiado de lo que estaba con respecto a la Convención Constitucional. Entonces, yo concuerdo contigo, hay que informarse, hay que salir a votar, pero sobre todo hay que estar vigilantes. Vigilantes, porque el hecho de que haya una comisión de expertos no significa que un experto sea una persona con una carencia ideológica. Segundo, los expertos, como saben, fueron electos por el Congreso y eso no significa que el Congreso elija a los más perfectos para pensar una propuesta de constitución, y yo me refiero con base a los que están hacia más la izquierda del espectro político, que son capaces de revivir esto e ir contra la libertad de enseñanza. No sé si lo nombraste, Patricio, pero una de las cosas que eliminan es que el Estado está al servicio de la persona. Entonces, Sí. Mira, Eugenio, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y esto de la política, los acuerdos y que la Constitución va a ser la casa de todo, eso es una fantasía que la ciudadanía debe tener claro. Y es tan fuerte la ideología en el Frente Amplio, en la prueba de dignidad, que no van a descansar nunca para introducirnos, ¿verdad?, en el texto que se quiere redactar, sus ideas, ¿no, verdad?, estatistas, sus ideas marxistas, ¿no?, sobre la constitución de la sociedad. Entonces, eh, eso te indica, ¿no, no, verdad?, de que la ciudadanía el día domingo 7 de mayo debe salir eh, en masa a votar para que una vez más no permitamos, ¿no, verdad?, que nos pasen por encima y se redacte una constitución, ¿no, verdad?, que sea concordante con el pensamiento mayoritario de los chilenos. Porque en caso contrario, en el plebiscito de salida, una vez más vamos a tener que votar rechazo, porque si se produce ese fenómeno que yo no estoy muy claro de que no se vaya a producir, porque está en el fanatismo, está en la falta de diálogo, está en la falta de acuerdo de los integrantes de este sector, que ellos, a pesar de esta derrota contundente del 4 de septiembre con un 62%, insisten en sus ideas, ¿no, verdad?, que desean imponer a la ciudadanía, que corre por otro carril, ¿no es verdad?, con otros pensamientos libertarios en cuanto a la constitución del Estado, en cuanto a la conformación de la familia, en cuanto al derecho de educación de los padres y los hijos, en claro, cuanto a la libertad de elegir la salud que estimen pertinente, ya sea pública o privada, en cuanto al derecho previsional de optar si desean una FP estatal o una privada, etcétera, etcétera. Entonces, ya el, este debe ser como 50 llamados, ¿no es verdad?, contundente a la ciudadanía para que no se descuide, esté atenta y lo primero que debe hacer, ¿no es verdad?, es salir
con su vecino, con su familia, a votar en masa el día domingo 7 de mayo para frenarnos, ¿verdad?, estos nuevos intentos de constituir una sociedad que no se condice con las ideas libertarias de los chilenos. Sí, mira, estoy muy de acuerdo además que, bueno, nosotros lo hemos sostenido varias veces, o sea, la incongruencia que existe entre una tradición institucional y constitucional con respecto a lo que se propone, pero además, mira, qué increíble que el no escuchar, ¿no? Una, una de las mayores virtudes que tiene la política, eh, entre muchas otras, es proporcionarle cuotas de racionalidad al debate. ¿Ok? Y la racionalidad te tiene que llevar a pensar, pero también a escuchar, porque siempre vas a tener contrapartes. La política no es un espacio desprovisto de conflicto, sino que por el contrario, el conflicto se articula en métodos y consensos para la convivencia a pesar de esas diferencias. Eso es el arte de lo político, ¿cierto? Pero cuando tú no estás dispuesto a escuchar, sino a reincidir en lo que la gente rechaza, y rechaza por muy buenas razones, entonces nosotros, bueno, allí no se está haciendo realmente la política, no se está tomando con la madurez necesaria, sino que por el contrario se está asumiendo que los otros quizás por un contexto estuvieron como confundidos. Y por ende, yo puedo insistir en proponerte algo que rechazaste categóricamente. No significa que no puedas volverlo a hacer. El tema es que no puedes venir a proponer lo mismo por los mismos mecanismos en el mismo contexto. ¿Me entiendo? O sea, no, no hay alguna diferencia, porque claro, también lo político se trata de persuadir, ¿cierto? Pero en este caso es, no sé si acá se dice la expresión meter gato por liebre, ¿no? Y es una trampa y también es una burla a los electores, porque también la política es un ejercicio creativo, pero este ejercicio creativo no puede desfasarse de la realidad, porque cuando la creatividad se desfasa de la realidad, entonces estamos haciendo ingeniería social en función de cómo queremos planificar la vida de otros. Y eso es peligrosísimo porque eso fue lo que intentaron hacer en la propuesta pasada y es lo que quieren hacer ver acá. Y quizás el que nos escucha en este momento, nuestro auditor dirá, bueno, pero es que estamos protegidos porque existe un comité técnico de admisibilidad por un lado, va a haber una deliberación muchísimo más controlada con respecto a los consejeros, ni siquiera sabemos cuáles son los consejeros que van a quedar. Y ojalá el sector de la derecha y la centroderecha sea el mayoritario, en este caso, porque fue el que le colocó cuotas de racionalidad también al anterior. Y es el que le está colocando cuotas de racionalidad hoy en día, no solamente por un tema ideológico, un tema doctrinario, ¿no? Sino que son los que se han mostrado, en cierta medida, los más coincidentes con la tradición institucional de Chile. ¿Ok? Y bueno, y también tenemos nuestros peligros, porque yo no sé si tú has visto, Patricio, pero se ha vuelto como una especie de pensamiento y deseo transversal de hacer crecer al Estado, de ir por una estrategia que no necesariamente es la que necesita Chile para poder enfrentar el problema de crecimiento económico, el tema de la productividad. Entonces, eso también me tiene muy preocupado, pero obviamente esperemos que esta discusión se dé de manera más racional, pero no vamos a saber nada hasta que sean los resultados. ¿Y quiénes son los protagonistas para esos resultados? La ciudadanía. Es por eso que hay que informarse responsablemente y ver por quién no votar y las razones del por qué. Y eso te va a permitir saber por quién votar también, votar de manera consciente y además el día para votar decir, bueno, yo sí puedo votar por esta constitución o no hacerlo, pero hacerlo informado, eso es lo importante. Sí, y eso dice relación también con el otro tema que quería comentar contigo, Eugenio, que es la nueva política del litio, en que, por supuesto, que aparece el alma estatista, nacionalizadora del presidente Boric, que él no puede eliminar, no puede hacer desaparecer, porque su alma está con el Frente Amplio y el Partido Comunista, entonces no es ninguna novedad que él anuncie, ¿no verdad?, en su política, que el Estado debe intervenir con los privados, pero el Estado debe tener el 51% de la propiedad en las empresas que se vayan a generar a propósito del litio. Sí, el Fue, 51%. sí, fue tan desafortunado por el discurso, no de la mañana, sino que en la reunión de NADE, el discurso de la mañana fue más bien un discurso, como dijo el presidente de la UDI, un discurso tipo Lagos, Ricardo Lagos, más cercano a un discurso socialdemócrata. Pero en la tarde en Antofagasta, ¿no es verdad? El discurso estuvo más cercano a su real pensamiento y un discurso más cercano a Salvador Allende. En este discurso tan
poco responsable implicó que a esa hora las dos empresas que explotan el litio en Chile se derrumbaran en la bolsa de Nueva York y Sokimich bajara un 21% y Albemarle un 10%, significando en 5 horas de operación una pérdida de más de 5.500 millones de dólares de su valor bursátil. Estas son unas materias muy delicadas que el tema hay que trabajarlo y tocarlo con mucho cuidado. Entonces, solamente un discurso puede producir esa debacle, ¿no es verdad?, los valores de las acciones de esta empresa, en circunstancias que lo único que nosotros deseamos como, como chilenos de que las empresas del litio crezcan, produzcan trabajo para los chilenos, ¿no es verdad? Y sea una fuente de ingresos importante en las arcas del país, siendo Chile uno de los mayores poseedores, ¿no es verdad?, de esta riqueza del litio. Así que hay que estar expectante una vez más, porque es muy delicado el tema, Eugenio. Sí, mira, varias cosas y tú has apuntado muchas de ellas que son muy interesantes. Mira, lo primero es que presentar una propuesta en la cual el empresario tiene que entregar su dinero. O sea, básicamente, si quieres entrar en negocio, tú entregas el dinero, o sea, tú lo inviertes, si podríamos decir, pero el Estado se encarga de la comercialización, su distribución, su explotación y la exploración. Eso es una locura. O sea, si el empresario privado no tiene alguna especie de control, de gestión, de estrategia empresarial sobre lo que está invirtiendo, o por lo menos cómo se diversifica dentro de la empresa privada, es una locura, es un negocio que no es rentable para nadie. Y como bien decía el experto Daniel Jiménez, en una entrevista que le hacen, que es bien interesante, mira lo que dice, y lo voy a citar. Dice, las condiciones para la participación de los privados no son atractivas. Lo que se plantea aquí al privado es que tú pones la plata y la tecnología y el Estado controla. Ni siquiera está descrita, por ejemplo, la carga tributaria. Y mira lo que dice. Dice, Chile pierde un enorme atractivo como destino de inversión. Y ahora uno se pregunta a quién le puede interesar esto. Y la respuesta claramente es a las empresas chinas. Esto también es interesante a nivel geopolítico. ¿Pero por qué? Porque, mira, Chile estaba hasta el 2018 como el primero en la producción de este mineral, ¿ok? Después del 2018 pierde como la hegemonía, se monta Australia, luego está Chile, después China, ¿no? Entonces China no puede entrar en los mercados ni de Australia, por ejemplo, y tampoco los de Canadá, que son los dos polos de desarrollo del litio. Pero además, le va quedando solamente África, Brasil y Argentina. Pero en Chile se le está presentando una oportunidad de oro y más, por lo que dice en este caso Daniel Jiménez, Patricio, de que China sí tiene cómo exigir, controlar o influir políticamente en el Estado chileno. Primero porque es su principal socio comercial, eso no cabe ni la menor duda. Las principales exportaciones chilenas van a China, y no solamente el cobre, estamos hablando también desde los arándanos hasta las cerezas, por ejemplo. Eh, y presionar políticamente a un Estado, que en este caso se está abriendo, o sea, que está abierto a la globalización, pero con respecto a un gigante, y este gigante puede ir a pérdidas, porque no le interesa, mira los casos de Brasil o los casos de Brasil, no, de Argentina, pero fundamentalmente de Venezuela, no le interesa ir a pérdida porque, bueno, son empresas estatales y tienen una convicción geopolítica. Entonces esto nos pone en un peligro, no solamente por el modelo, que sería un modelo desastroso en el sentido a nivel de inversión, en el sentido a nivel de quién controla y quién puede dilapidar los recursos y quién puede despilfarrar los recursos, sino que también quién puede a la larga controlarlos y ponernos a nosotros en una especie de peligro con respecto a la hegemonía china con sus capitales corrosivos. Cuando me refiero a capital corrosivo, significa que es un capital que viene de países no democráticos y que pretenden con ello y su influencia erosionar las instituciones democráticas. Eso es un capital corrosivo. Y el caso de China y de Rusia son, por paradigma, en el mundo occidental, o sea, hacia el mundo occidental, los que están llegando con capitales corrosivos, y Chile no escapa de ello. Así que eso es una advertencia también. Sí, así que es otra materia de la cual vamos a tener que estar atentos, porque realmente eh, es superior, ¿no es verdad?, a cualquier cosa, el alma, ¿no es verdad?, del presidente, que realmente está cercana al Frente Amplio y al Partido Comunista, y no, ¿no es verdad?,
a un pensamiento más socialdemócrata como es el pensamiento del presidente Ricardo Lagos. Así que, Claro. Eugenia, hemos llegado, ¿no es verdad?, a la primera parte del programa. Vamos a invitar a los auditores a un descanso por supuesto, que como esta semana corresponde al aniversario carabinero, vamos a escucharnos, ¿verdad?, su himno institucional para deleite de todos los auditores que nos escuchan. Así que vamos a un break, a un descanso y volvemos enseguida al programa. Y hemos regresado a este segundo bloque del programa de todos los martes Revelando. Como comentaba Patricio en el primer bloque, estamos grabando en este minuto, así que si se nos pasa alguna noticia relevante, ya tenemos la excusa de no poderla tratar cuando se publique este programa. Bueno, tratábamos en el primer bloque, primero abordamos el tema constitucional y de segundo abordamos lo que se llama la política nacional del litio, y que esta política, cuando uno lee el programa de Gabriel Boric, precisamente estaba dentro de su programa, lo que llamaban una empresa nacional del litio, en esta visión estatista muy del siglo XX, que no aprende sobre los errores y sobre las crisis y las deudas que llevaron estos modelos de industrialización por sustitución de importaciones por un lado, pero también del control de los commodities de una manera directa por parte del Estado al fracaso que llevó, al parecer, esta élite de economistas y de cientistas políticos y especialistas en políticas públicas como que no han podido ver y comprender. Ahora, yo quería cerrar este tema, que ya lo abordamos al final del segundo bloque, del primer bloque, comentando lo que también dijo un experto en la materia, que le llaman Mr. Litio, y que se los recomiendo, salió ayer en la segunda, en la portada, que es lo siguiente. Mira lo que dice. Es un presidente sin experiencia en el mundo real, esto con Boric, respecto a Boric. Claramente no tienen buenos asesores en esa área, ¿ok? Y afirma algo que me parece que es lapidario, que dice, Boric está frenando el progreso de Chile. O sea, directamente, o sea, Boric anuncia la política nacional del litio y esta política nacional obviamente va contra el progreso de Chile. Entonces, no solamente es por un tema de recursos, de cómo el Estado lo puede manejar, el Estado no puede ser empresario, el Estado no se maneja con los mismos incentivos que se maneja la empresa privada. ¿Por qué? Porque el empresario, cuando pierde sus propios recursos. Por eso que los cuida de mejor manera. Pero el Estado, cuando pierde los recursos, pierde el recurso de los demás. En este caso, no es un recurso propio que tiene el Estado, es el recurso que tiene de los contribuyentes que se lo extraen a través de impuestos y que no les importa perderlo porque al final de cuentas ellos tienen la paga segura, ¿ok? Porque tienen periodos, o sea, ellos no están sometidos a las mismas presiones de eficiencia y eficacia que tiene la empresa privada. Entonces, cuando tú le das este control, que ya de por sí es un error de fondo, es un error técnico, es un error incluso hasta profesional, por otro lado tenemos un factor geopolítico, que es el caso de cómo se inmiscuye China, pero también está el caso de Iselowry. Esto lleva a frenar el progreso, que ya de por sí ha sido bastante difícil a partir de cómo dejó la economía la pandemia, de cómo ha estado Chile con respecto a la inflación y las consecuencias de los retiros, que por cierto estaban hasta hace poco pidiendo un sexto retiro, sino que progresar es cada vez más difícil en materia agregada en Chile. Y tenemos que prestar atención a esto, Patricio, porque, o sea, lo están diciendo los especialistas con respecto a estas materias. Y el panorama es lamentable porque todavía seguimos con una inflación alta, no hay confianza en el empresariado para invertir, ¿no es verdad? Eso significa que no hay nuevos empleos, que el desempleo aumente y que no haya una política de apoyo efectiva a las pymes. Todo ello, ¿no es verdad?, en perjuicio, ¿no es verdad?, de la clase media y la gente que requiere, ¿no es verdad?, de apoyo. Así que eh, es un panorama negativo y que afecta directamente a la canasta básica y que perjudica, ¿no es verdad?, a muchos chilenos que requieren, ¿no es verdad?, de esta política de los empresarios de crear nuevos empleos, pero cuando no hay confianza, no hay inversión y los fondos, ¿no es verdad?, salen al extranjero y no se crean estos nuevos empleos tan necesarios para los chilenos. En circunstancias que también tenemos una cantidad de inmigrantes que están requiriendo de apoyo social, salud, educación, vivienda. Entonces, realmente es un dilema para todos los chilenos en definitiva. Así que
hay que estar atento y me parece que es una situación preocupante. Igual de preocupante, ¿no es verdad? Y que no me extraña, es la encuesta académica, Eugenio, y que la aprobación del presidente llega al 29% y Hasler, Jadwe y Tellier son los políticos peor evaluados. Eh, Fíjate que dentro de esta encuesta aparece como mejor evaluada la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y el gobernador Claudio Orrego. Y del presidente, su desaprobación se sitúa en un 65%, mientras que la aprobación llega al 29%. De esto yo te señalaba de cómo está la aprobación de las figuras políticas, Evelyn Matei tiene un apoyo de un 67% de imagen positiva y Claudio Orrego, el gobernador de la región metropolitana, tiene un 61%. Después lo siguen Rodolfo Carter con un 59% y Germán Codina de Puente Alto con un 53%. Y aparece Pamela Giles con un 51% y Michelle Bachelet con un 50%. Ahora, los políticos peor evaluados son el senador Rojo Edwards con un 29%, Carol Cariola con un 29% y los alcaldes, la alcaldesa de Santiago, ¿no es verdad? Iracy Hasber con un 24%, Daniel Jadwe con un 23% y el líder del Partido Comunista Guillermo Tellier con un 20%. Y además agrega esta encuesta un 77% cree que la llegada de inmigrantes es mal para el país, ¿verdad? Y 86% estima que deben ponerse restricciones a la inmigración. Así que estas son las inquietudes de los chilenos. Este es el resultado de los apoyos al presidente y a las distintas personalidades del país. Y eso refleja, ¿no es verdad?, lo que estamos conversando de esta inquietud en cuanto a la política del presidente de la República, Eugenio. Sí, a mí me parecen estos datos que son alarmantes y por varias razones, ¿no? Bueno, lo primero es que aquí tenemos que hablar de dos cosas. Una, estos datos no pueden hacer ver que en Chile su ciudadanía es xenofóbica, ¿ok? Porque eso sería como un discurso peligroso, ¿no? Hay varios personeros de la política, y esto de manera transversal, que se están aprovechando un poco del tema para malinterpretar al chileno promedio. O sea, lo que se rechaza obviamente es la inmigración irregular e ilegal por la que están padeciendo y transitando muchas comunidades del norte y la cual las consecuencias han sido bien complicadas, ¿no? En diversas materias, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo es que este gobierno se ha encargado de profundizar la mala gestión con respecto al tema. Entonces, el que la clase política no se haya puesto de acuerdo para enfrentar de manera seria, hasta que la bomba le explota en la mano, como quien dice, el tema de la inmigración, a mí me parece gravísimo, porque, por un lado, yo hablaba al inicio del programa sobre las cuotas de racionalidad. ¿Y qué hacen los políticos? Los políticos que entran a la política y que se dedican a ella tienen que ver las cosas en el corto, en el mediano y largo plazo, y a partir de allí comenzar su ejercicio de la política, viendo siempre las consecuencias que pueden tener para las distintas comunidades. Acá con respecto al tema del narco, por ejemplo, y la violencia, comenzó a ser un tema en agenda, Patricio, cuando ya el tema estaba en el tope. Carabineros venía alertando, por ejemplo, el poder de fuego de las bandas organizadas desde hace muchísimo tiempo, y comenzó a ser un tema apenas muy recién, cuando comienzan a asesinar a carabineros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los narcos. El narco se instaló ya desde hace más de 10 años en el país, o sea, comenzó a instalarse, ya se veían ciertos síntomas. Y bueno, hace poco que tenemos a Carter, por ejemplo, diciendo, bueno, hay que derribar las casas narco. Claro, estamos totalmente de acuerdo con ello. Lo que trato de decirte es que la política tiene que ponerse mucho más de nivel que solamente aprovechar los momentos para hacer generalizaciones, por ejemplo, o para hacer ataques que no llevan a nada y que no colocan cuotas de racionalidad al debate. Y yo creo que el tema de la inmigración es un tema muy clave porque terminas no solamente contribuyendo a la odiosidad entre chilenos y extranjeros,
que Chile ha estado acostumbrado a vivir con extranjeros, quizás no con un flujo tan acelerado, porque ningún país está acostumbrado a vivir con un flujo acelerado, es obvio, pero Chile es un país que ha recibido extranjeros de todos lados, tanto de Latinoamérica como de fuera de Latinoamérica. Yo creo que Sí, trato de aportar con este comentario, Patricio, es que esto se está dando precisamente porque no se han hecho cargo de poder, por ejemplo, tener un control bastante estricto en las fronteras y poder evitar que un flujo de inmigrantes que ya sabe que es fácil no solamente entrar en Chile, sino que también delinquir. Mira, lo decía, yo no sé si tú viste el video lo pasaron por varios medios de comunicación. Un inmigrante, no recuerdo de qué nacionalidad es, yo no sé si era venezolana, colombiana o dominicana, decía, mira, en Chile para los delincuentes, o sea, que se vienen acá, o sea, no todo el que entra a Chile obviamente es un delincuente, más bien son la minoría, pues esta minoría hace mucho daño. Y el tema es que ella dice, para ellos Chile es un paraíso para delinquir. Así lo describe. Entonces, claro, ya se están poniendo las pilas, pero se tuvo que llegar hasta los extremos de la violencia, el asesinato y el crimen para que pudiera ser. Entonces, yo creo que ahí, Patricio, podemos coincidir en que el tema de la migración también entra en esta misma dinámica. Al final de cuentas, se están haciendo cargos cuando ya el tema se les va de las manos y se les va de control. Y si no se hacen cargo muy pronto, entonces las reacciones pueden ser más peligrosas todavía y el aprovechamiento político populista que se puede hacer sobre esto puede ser bastante peligroso también. sí, y eso va en directa concordancia que lo que debe tener un presidente de la República y un gobierno que se llama liderazgo. Es decir, si no hay liderazgo, ¿no verdad? Así es. Se anticipan a los problemas, se anticipan a la violencia, se anticipan a una inmigración descontrolada, no dictan las leyes pertinentes para que se pueda ejercer, ¿no es verdad?, el derecho del Estado de expulsar a inmigrantes indocumentados o que tienen antecedentes de delincuencia, por Claro. supuesto que el problema se desborda. Así que el centro del problema radica en llevar adelante políticas públicas, ¿no es verdad?, especialmente en el control de la violencia, en el control de la delincuencia, eh, eh, de, de un gran tonelaje, es decir, que indica, ¿no es Sí, verdad?, que el Estado está decidido con toda propiedad a combatir estos factores negativos de delincuencia, de narcotráfico, de una inmigración desatada que obliga, ¿no es verdad?, a decretar estados de excepción en el norte del país, por ejemplo, es decir, o darle todas las facultades a carabineros para que ejerzan su labor policial, ¿no es verdad?, como igualmente a la PDI. Para graficar lo que estoy señalando es lo siguiente, por ejemplo, un día, ¿no es verdad?, aprobar la ley Naim Retamal, ¿no es verdad?, que le da un cierto apoyo a Carabineros, y al día siguiente o días muy cercano a la aprobación de esta ley, ¿no es verdad?, se discuta en el Congreso las reglas de uso de la fuerza, que en el fondo borran con una mano lo que escribiste con la otra. Entonces, eh, uno, liderazgo. Dos, políticas absolutamente concordantes en una línea de apoyo a carabineros e investigaciones, de manera que realmente las fuerzas de orden y seguridad tengan todas las facultades para actuar y no ser acusadas de violación a los derechos humanos. sí, así es. Entonces, mira, atajar los temas a última hora es un tema, bueno, muy latinoamericano y en política aún más, pero la gravedad del problema está haciendo que hayan conflictos, Patricio, porque, claro, mira, el crimen organizado que está llegando a Chile y que está llegando de diversos países, ¿por qué llega? Llega porque ve, por un lado, una incapacidad institucional, pero no de las instituciones mismas, sino de la voluntad política para con esas instituciones enfrentarlos, eh, incorporarse de una manera más sencilla. Y segundo, que se está politizando tanto que a veces se sale de lo técnico y queda en el discurso, que son estos discursos rimbombantes que quiere dar el presidente Boric, pues, supuestamente para solucionar las problemáticas, pero vemos que las acciones concretas no se traducen en nada. ¿Y sabes por qué? Porque también hay por parte de ellos un gran desconocimiento del ejercicio de gobernar. Eso por un lado, pero también la ideología no les permite reunirse con personas experimentadas para poder solucionar el problema que trascienda precisamente esas gringolas que tienen ideológicas, lo cual a mí me parece gravísimo porque esto ocurre desde el tema migratorio. Ellos tienen una visión muy distinta, tienen una visión como más naif de la inmigración, o sea, más ingenua, eh, como que ellos las consecuencias de su discurso como que no las asumen, sino que simplemente
piden disculpas nomás. O sea, mira, ¿sabes qué? Lo que yo decidí en algún momento fue porque no lo habíamos tomado tan en serio y bueno, tuvo terribles consecuencias, entonces lo que me queda es ofrecer disculpas. Entonces llega un momento que te dice, bueno, pero ¿para qué nosotros tenemos estos políticos en la moneda? La idea es que evites pedir disculpas haciendo un buen trabajo. Entonces, esto de las disculpas republicanas que decía Carlos Peñas en su emblemática columna en el Mercurio del Paraíso está ocurriendo. Entonces llega un momento que tú dices, nosotros podemos contar con la responsabilidad de en algún punto de ello. Y con eso quiero pasar a otro tema que me gustaría saber si te quisieras abordar, que es el caso de Iracy Hasler, cuando uno habla sobre la responsabilidad política. Mira, a mí me impresiona algo muy grande con respecto a este tema. Resulta que, o sea, para los que no están familiarizados con este tema, que es un poco enredado, el tema es sencillo. En la alcaldía de Santiago se quiso hacer la adquisición de una clínica. Esta clínica le había costado a la sociedad inmobiliaria que la había comprado 2.232 millones de pesos. Ese era el costo. Pero resulta que la alcaldía de Santiago quería comprarla en 8.200 y tantos millones de pesos. O sea, 4 veces más. Entonces, claro, la Contraloría se pregunta por qué este exabrupto, ¿no? Cómo de unos meses para otros que yo compré una clínica no al precio que se compró y que lo compró a precio de mercado la inmobiliaria, que yo me imagino que habrá pasado por las tasaciones y todo este tipo de cosas, y de repente las tasaciones ahora son totalmente distintas, o sea, deberían ser distintas en función del precio que se está solicitando para comprar. Bueno, resulta que esto fue un escándalo y la alcaldesa Iracy Hasler no asumió las responsabilidades directas del caso, sino que dijo, bueno, mira, hubo mala asesoría, hay varias personas que no tomaron las decisiones correctas, entonces nosotros vamos a desvincular a estas personas. Estas personas tienen que presentar su carta de renuncia. Pero la trampa que está detrás de esto es que no se le pidió el sumario a las personas antes de solicitarle la carta de renuncia. ¿Qué significa? Que estas personas no tendrían responsabilidad después de... O sea, si tú pides una carta de renuncia, las personas renuncian y tú no le haces el sumario antes, entonces básicamente estás salvando a estas personas de la responsabilidad que tendrían administrativa. ¿Ok? En este caso, bueno, Patricio puede ilustrarnos mucho mejor. Yo no soy abogado, pero es lo que entiendo que es así. Entonces, eso es lo que pasó. Y segundo, ella siempre se negó a tener una vinculación como muy directa, siempre fue con los subalternos, ¿no? Y resulta que la Sociedad San Valentino dijo que el día 20 de diciembre del 2022 ella dirigió las negociaciones. Entonces, uno se queda estupefacto porque en el Consejo Municipal del 15 de abril, cuando ya estaba todo este escándalo, que ya lleva varios meses, por cierto, ella en su alocución no hizo ningún tipo de mea culpa, Patricio, no pidió ningún tipo de disculpas, evadió las preguntas de la prensa. Entonces a mí me parece que ella lo que hace es burlarse de sus electores, burlarse del servicio público, de la virtud cívica del ejercicio público del funcionario y su ética. O sea, se burla de una manera increíble y además para ellos esto no resulta un escándalo donde debería serlo en cualquier parte del mundo. Entonces yo quería tocar ese punto, Patricio, porque yo creo que ellos están demostrando lo que es la degeneración política de Chile a toda escala. Absolutamente. Y aún más, Eugenio, para que tengan claro los auditores, ella debió haber asumido, ¿no es verdad?, la responsabilidad como la primera Sí, en su calidad de alcalde, ¿no es verdad? Porque lo que hizo fue trasladar la responsabilidad al jefe del departamento jurídico y otro de los integrantes de su equipo, y así lavarse las manos frente a una negociación, ¿no es verdad?, que iba en directo perjuicio a la Municipalidad de Santiago, porque realmente aparece como grosero que de un valor de 2.000 millones de pesos a 8.000 millones de pesos, en circunstancias que no hay ningún factor que indicara este crecimiento absolutamente grotesco del valor de la clínica, eh, aparece como deducción lógica de que hay algo que huele mal en Dinamarca, es decir, ¿qué es sí. lo que está pasando allí? ¿A quién beneficia este negocio, no es verdad? Y cuál es la responsabilidad de la alcaldesa, porque a mí me parece muy grosero, ¿no es verdad?, trasladar la responsabilidad a su subordinado en circunstancias que ella tuvo a su cargo esta negociación. Entonces, hay muchas malas lenguas, ¿no es verdad?, que piensan, ¿no es verdad?, con razón, de que ella, en su calidad de alcaldesa comunista, ¿no es verdad?,
alguna plata iría, ¿no es verdad?, al partido en este turbio negocio. Así. Disculpa, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y bueno, al final, mira, uno se termina dando cuenta de que este gobierno tiene al menos tres características. La primera, la improvisación. Hay un nivel de improvisación para todo. El segundo, el show permanente para tratar de hacerse cargo de los problemas desde lo retórico, pero no desde lo técnico. Y lo tercero, el no asumir responsabilidades por nada. Entonces, siempre decir que esto es lo que llaman en psicología el locus de control externo. Lo que significa es que la culpa siempre está en los demás y no en ellos, pero cuando está en ellos es por culpa de los demás. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, con el tema constitucional. Ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Mira, tenemos que hacer una autocrítica porque perdimos y todo el asunto, pero cuando ellos terminan reflexionando, dicen, bueno, al final es porque la gente no entendió y que nosotros no pudimos explicarlo bien, pero jamás va a ser la culpa de ellos, Patricia. Entonces, esto ocurre así, y tú lo dijiste muy bien, ella siendo la primera cara de la municipalidad, y teniendo ciertas pruebas, por ejemplo, lo que dice la inmobiliaria San Valentino, que va a ir por la esto se llama por, creo que algo así, por la persecución de que se concrete la compraventa de ello. Ellos aseguran que hubo esta reunión y que ella la dirigió. En algún momento iba a salir como quien dice a flote, la verdad. Y ella no termina por recapacitar. Entonces uno dice, bueno, así se manejan ellos en política. Son personas, y me recuerda mucho por lo menos a personas como Jorge Char, por ejemplo, que son personas más maquiavélicas, que en ciertas ocasiones el fin justifica los medios, y que, bueno, cualquier ejercicio de la política debería estar desprovisto de algún tipo de ética pública y moral, como en este caso está pasando con Iracy Hasselberg. Y yo creo que, lamentablemente, todavía nos quedan, ¿cuánto? 3 años para seguir aguantando por lo menos este comportamiento, y yo creo que estos años que nos quedan para seguir presionando, porque eso no significa que no tenemos que quedar dormidos, hay que criticar, hay que vigilar al poder, hay que denunciar lo que se tiene que denunciar, hay que salir a votar, hay que decidir. O sea, la política no se acaba allí, no se acaba porque se eligió un conjunto de funcionarios que lo están haciendo mal y ya nosotros nos quedamos de brazos cruzados. No, hay que seguirlos presionando, porque presionando es que se comienzan a lograrse las cosas. Boric ha tenido que dar un montón de volteretas a raíz de qué, no a raíz de que él tiene una reflexión propia de decir, oh, ahora sí estoy viendo los problemas, no, a raíz de que la ciudadanía se ha manifestado. Y una de las virtudes que tiene Chile es que la ciudadanía, cuando se expresa, la política escucha. Y escucha y tiene que decidir a pesar de que no quieran hacerlo. ¿Ok? Entonces yo creo que nosotros tenemos como esa función. Entonces mi invitación con respecto a este punto de Iracy Hasler y cómo se maneja el gobierno, cómo se maneja el Partido Comunista, cómo se maneja la izquierda radical, cómo se maneja el socialismo democrático, que termina en cierta medida siendo funcional a cómo trabaja la izquierda radical, es que nosotros tenemos o sea, la presión ciudadana funciona, la presión ciudadana sirve, pero nosotros tenemos que ser más críticos con quienes elegimos. Y ahora que vienen las elecciones constitucionales, entonces toma esta reflexión que hemos hecho Patricio y yo y dígase a sí mismo, ¿en qué yo puedo contribuir el día de mañana, el día de hoy y mañana, a un mejor país, siendo mejor, o sea, qué siendo mejor que evaluando a quién voy a votar, por qué voy a votar y en qué va a contribuir para el bien del país? Nosotros como ciudadanos tenemos la batuta en una democracia. La soberanía reside en la ciudadanía, en el pueblo de Chile. Entonces, como eso es así y en nosotros decae la última palabra con respecto a quién se elige, entonces seamos cada vez más responsables a la hora de elegir a los políticos, que estos años nos sirven también de reflexión para no volver a caer en la trampa que tiene la izquierda para Chile. Sí, eso es así. Y el arma, digo, de la ciudadanía es el voto. Así que si la ciudadanía está disconforme con una política, está Así es. disconforme con cómo se está redactando la futura constitución, debe haber una sola respuesta. Y esa respuesta, el día domingo 7 de mayo, debe ser ir a votar, no votar nulo, y votar por los candidatos que estén más cercanos a sus ideales de libertad. Así que nosotros como programa hacemos un llamado contundente, ¿no es verdad?, para que todos concurran a votar y no se queden en sus casas, porque después uno paga las consecuencias de que escriban una constitución totalmente contraria a las ideas de libertad y de la tradición chilena en cuanto a normas constitucionales. Yo no quiero terminar el programa, sino que reiterar los saludos, ¿no es verdad?, a Carabineros de Chile,
en el intermedio escuchamos su himno glorioso, ¿no es verdad? Y invitarlos nuevamente a que el día jueves 27 de abril a las 5:15 de la tarde concurran con su bandera a hacer este homenaje al Cuerpo de Carabineros de Chile en el monumento al Teniente Merino, que está ubicado en 5 Norte con San Martín. Así que los instamos a que se expresen en forma efectiva y afectuosa, apoyando la labor de Carabineros de Chile. Sí, bueno, gracias por el llamado, Patricio. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que reflexionar. El ejercicio democrático requiere el voto y el voto requiere información. El voto requiere cierta racionalidad. El voto requiere trascender la emocionalidad. Y para trascender la emocionalidad hay que, mira, ni siquiera hay que ser doctor, porque no todos nos dedicamos a todo. Por lo menos tú te manejas mejor en el derecho, quizás yo me manejo mejor, no sé, en la economía, y así, y entre todos hacemos una división del trabajo para conversar estos temas. Pero siempre es bueno escuchar a líderes de opinión, a personas que por lo menos como nosotros estamos pensando y reflexionando, porque eso les permite hacerse un juicio crítico sobre la realidad. Entonces, más allá del votar informado, también manténgase informado. Ok, mantenerse informado siempre es bueno, escuchar noticias, dedicarle ciertos minutos a la lectura de lo que está ocurriendo en su país, desde distintas miradas, como usted quiera, y convénzase y a partir de ahí tome las mejores decisiones, porque yo creo que Chile tiene mucho que perder cayendo en la izquierda más radical, porque ha logrado mucho, y eso hay que valorarlo, hay que conservarlo, hay que mejorarlo, pero hay que mantenerlo. O sea, uno puede mejorar las cosas manteniendo su fundamento, y lo que llevó a Chile a ser grande, yo creo que merece la pena ser protegido por la ciudadanía, la democracia, en contra de un proyecto refundacional que la izquierda quiere meter, ya sea por constitución, ya sea por proyectos de ley, ya sea por la violencia. Listo, pues, estimado Eugenio, yo creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que los auditores hayan tomado esta conciencia de ir a votar y no quedarse en casa. Y nos vemos el próximo programa ya en el mes de mayo, porque veo que los meses van pasando y corre rápido el tiempo, así que Increíble. sí, así que vamos a estar en el quinto mes del año 2023, así que les deseamos a todos una buena semana y insistir en que concurran a vacunarse con la quinta vacuna y contra la vacuna de la influenza, porque es la única manera de protegernos. Muy buenas tardes, Eugenio. Muy buenas A los tardes, auditores. Patricio, y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.